Chicos, bienvenidos, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar de división celular, vamos a ir hablando de mitosis, ¿sí? En otra clase vamos a ir hablando de meiosis, ¿vamos? Esta es para mitosis. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos de mitosis, lo primero que tengo que hablar es del ciclo celular. Dentro del ciclo celular comprende dos periodos, un periodo muy largo que es todo este que ven acá, ¿sí? Si ustedes se fijan. Miren cómo estoy hablando de toda esta fase, que es la fase de interfase, donde ¿sí? Vamos a tener, ¿ven? G1, S, chicos, S de síntesis, recuerden muy bien, y después la etapa más corta que es G2, porque pues estoy preparando la célula para que ingrese a la división. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que tener en cuenta que la tapa más corta que ustedes ven acá, ¿sí? Fíjense bien, está de color, ¿sí? Rosadita, es lo que va a ser la mitosis, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay células, ¿sí? Que tienen la capacidad de dividirse continuamente, estar continuamente en división. Piensen en una célula de la piel. La célula de la piel, chicos, cada 21 días se está dividiendo, es de renovación constante. Hay otras células que son, uno dice, están en G0, son células estables, células latentes, en las cuales, ¿sí? Mientras no se produce ninguna lesión, no se están dividiendo. Ejemplo, una célula hepática. Ahora, tuvimos una hepatitis, matamos muchas células. ¿Qué hace? Bueno, estas células que quedaron vivas, que hacen? Entran en división y van a volver a formar esas células que se murieron. ¿Sí? Por eso es que son células latentes, estables. ¿Sí? Y hay células, ¿sí? Que directamente van a estar en un periodo de no división permanente, que uno dice, mirá, están en un periodo G0, muchas veces les dicen G0TD, en el cual un ejemplo son las neuronas, es el músculo estriado, ya sea cardíaco o esquelético, en el cual cuando nosotros lo lesionamos, ¿sí? Esa celulita se muere, no la voy a poder volver a sintetizar, por lo menos en la vida postnatal. ¿Sí? Por eso es tan importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿sí? Estas cositas, ¿no? Ahora, recuerden también, ¿sí? Que, a ver, donde se produzca regeneración, reparación, reposición, crecimiento de células, y es necesario, ¿sí? Que yo forme células idénticas a la célula madre. Es decir, cuando uno hable de mitosis, la mitosis se caracteriza por dar células madres, células hijas, idénticas a la célula madre, con la misma función, con la misma carga génica, ¿sí? Con la misma estructura. Es como que la voy reemplazando, ¿se entiende? Tiene que ser exactamente igual. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué pasa? Una vez que uno empieza a hablar, uno debería comenzar con ese periodo que es la interfase, ¿sí? La interfase es un periodo de máxima actividad biosintética, de crecimiento, abarca tres subperiodos, en el cual G1 es el estadio más largo, el tiempo que tarda es muy variable, eh, por los acontecimientos que vamos a hablar ahí. Después tengo la etapa de S, donde es síntesis, ahí se va a duplicar el ADN y el centríolo. Y después vamos a tener el periodo de G2, que es como preparar a esta célula para que ingrese a la mitosis. ¿Sí? Eh, Acuérdense que en G1, ¿sí? Puede detenerse en un puntito específico, salir del ciclo y quedar allá en estado latente o en no división permanente. ¿Sí? Por eso es tan importante. Y en lo que es la interfase influyen muchas sustancias que regulan el ciclo celular, ¿sí? Como las quinasas, las ciclinas, ¿sí? P53, es decir, hay muchos factores que lo que hace es regular, ¿sí? Cómo se va dividiendo la célula. Muchas veces se conoce como checkpoint, ¿sí? O puntos de control. ¿Qué pasa? Lo primero que nosotros vamos a empezar, ¿sí? Es un periodo de G1, ¿sí? Ese subperiodo G1 es el resultado inmediato, chicos, de la mitosis, ¿no? Es muy variada en su duración, el núcleo.
Si es de células humanas, existen las 46 fibras de cromatinas que cuando se condensen más adelante en metafase, ahí le vamos a llamar cromosomas. Eh, y acá hay que tener en cuenta que nosotros, la mitosis es algo característico de las células eh, somáticas, y entonces son diploides, ¿sí? El número diploide es el 2N2C, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Cuando uno dice haploide, 1N1C. ¿Qué pasa? C corresponde a la cantidad de N al número de cromosomas, ¿sí? Entonces, uno dice, bueno, mira, una célula en G1 es una célula diploide con el número diploide, es decir, una célula 2N2C, ¿sí? En este periodo, la célula se empieza a desarrollar, empieza a adquirir todas sus especializaciones, las funciones, y hay algo interesante, ya que en el periodo ese voy a duplicar el ADN, acá ya en G1 hay síntesis de histonas, ¿sí? Que son unas proteínas fundamentales, ¿sí? ¿Por qué? Porque después el ADN más histonas formará químicamente la fibra de cromatina. Por otro lado, ¿sí? Tengo un periodo muy importante, que es el periodo S, ¿sí? Acá la célula, vamos a ir anotándolo por ahí, la célula en sí, uno dice, mira, empieza siendo, ¿sí? 2N, 2C, para ir a terminar siendo 2N, 4C. ¿A qué se debe ese número que yo les estoy poniendo ahí? Esto se debe a que, vamos a dejarlo ahí para que lo tengan en cuenta. Hay los dos hechos fundamentales que ocurren acá en el periodo S, es la duplicación del centríolo y la duplicación del ADN. Entonces, claro, yo aumenté la cantidad de N, pero no aumenté la cantidad de cromosomas. Por eso la célula es 2N4C. ¿Sí? Claro, ustedes recuerden que la duplicación del centríolo empieza antes que la del ADN, es de forma sincrónica y perpendicular al centríolo padre, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y más allá de que primero empieza como una condensación anular, ¿sí? Y después se empiezan a desarrollar, ¿sí? Con el tiempo los microtúbulos, los tripletes de microtúbulos. En cambio, cuando uno habla de la duplicación del ADN, acuérdense que puede ser autoduplicación, puede decir replicación, ¿sí? Duplicación misma, ¿no? Del ADN se inicia primero. Tiene varias características. Primero que se inicia en distintos puntos de la fibra de cromatina, ¿sí? Es asincrónico, es bidireccional, ¿sí? Hay una cadena continua y una cadena rezagada, ¿sí? También es bastante importante. Y que es semiconservativa, es decir, ¿por qué? Pues yo voy a siempre dejar una hebra madre de molde, al cual le voy a adherir por complementariedad de base la base nitrogenada correspondiente. ¿Sí? Entonces eso ténganlo en cuenta. Entonces, en este subperiodo lo único que hice yo fue aumentar, ¿sí? La cantidad de N sin aumentar el número de cromosomas. ¿Sí? Por eso la célula, que era 2N2C, esa célula diploide, lo que hizo, ¿sí? Ahora pasar a ser una célula 2N4C. ¿Estamos? Muy bien. De acá, de este periodo S, nosotros vamos a pasar a lo que es G2, ¿sí? En el periodo de G2, la célula lo que hace es armar todo lo que es preparar a la célula para que ingrese a lo que es la mitosis, por eso empieza a formar, ¿sí? Lo que es el armado de los microtúbulos del aparato mitótico, ¿sí? No aumenté el número de cromosomas, no seguí duplicando el ADN, por eso la célula sigue siendo 2N4C. Entonces nosotros vamos a irnos a la mitosis, ¿no? Hay una memotecnia, ¿sí? Que como para que sea fácil de recordar, ¿sí? Yo se las voy a anotar acá, ¿sí? El profase, promete, ¿sí? Prometafase, meter, metafase, anafase, bueno, en el telo, ¿sí? Y ahí tendríamos, ¿sí? La telofase. ¿Sí? Una forma fácil con una frasecita de recordar cuáles son las fases de la mitosis. ¿Sí?
Eh, Hay en algunos lugares donde no me describen la prometafase. Eh, Esto se debe a que la prometafase es una profase tardía. Quiere decir que una cuestión de literatura. ¿Estamos? ¿Sí? Nosotros vamos a marcar cuál es el acontecimiento exclusivo de la prometafase, ¿sí? Por si la quieren describir también. Muy bien. Entonces nosotros vamos a ir viendo qué es lo que ocurre. ¿Sí? Acá se nota muy bien en la imagen, fíjense bien, donde yo empiezo con una célula, bueno, 2N4C, yo veo el núcleo, veo la membrana nuclear. ¿Sí? Veo el nucleolo. Se ven muy delgaditos, ¿sí? Los filamentos, ¿no? Veo los centríolos, fíjense bien ahí en el dibujo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Vamos a ir viendo lo que va ocurriendo. Entonces uno dice, mira, vamos a separar, ¿ven? Yo separo acá. ¿Por qué separo así? ¿Sí? 1, 2 y 3, profase. 4, prometafase. Entonces miren acá. Si ustedes observan, ven que durante lo que es el proceso, ¿sí? Vamos a hacer así, así ya lo van viendo. Ven cómo de a poquito se va desarmando la membrana nuclear, pero realmente desaparece la membrana nuclear en prometafase. ¿Qué pasó entonces? ¿Ven que desapareció el nucleolo? ¿Ven cómo estos cromosomas empezaron a migrar hacia los polos? ¿Sí? Y van esos centríolos, perdón, esos centríolos, ¿sí? Empiezan a migrar hacia los polos, ¿sí? Se empiezan a formar los aparatos mitóticos, las fibras de cromatina se empiezan a observar, ¿por qué? Pues se condensan, ¿sí? Y después, bueno, el nucleolo sí desaparece en profase. Ahora, la membrana nuclear es más de prometafase. ¿Está claro? Para los que no describen la prometafase, en la profase tardía desaparece la membrana nuclear. ¿Está claro? Eso ténganlo en cuenta. Nosotros lo describimos normalmente como que la membrana nuclear desaparece en prometafase, ¿sí? Pero bueno, eso, ¿sí? Acuérdense que es nomenclatura. ¿Sí? Muy bien. Quiere decir, no dupliqué el número, no toqué los ADNs, no aumenté el número de cromosomas, la célula seguirá siendo 2N12. ¿Sí? ¿Seguro? Yo acá lo que les marqué es, en prometafase, ven bien cómo se desensambla la membrana nuclear, ¿sí? Como para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Los complejos de poros quedan unidos a los cromosomas, la lámina nuclear se desarma, ¿sí? Liberando la fibra de cromatina, ¿no? Muy bien. Entonces paso a metafase, ¿sí? Fíjense cómo ahora los cromosomas están más gorditos, más condensados, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, mira, se ven muy bien los cromosomas con las cromátides, ¿sí? Lógicamente que tiene los microtúbulos polares, cinetocóricos. Fíjense que si uno lo observa, estarían sobre lo que es la placa ecuatorial, ¿sí? ¿A qué le llamo placa ecuatorial? Esto es la placa ecuatorial, ¿sí? Y bueno, y los dos extremos serían los polos. ¿Qué pasa? Hacia los polos, ven cómo encuentro los centríolos, ¿sí? Ellos irradian todas esas líneas, chicos, tengo los usos mitóticos, los usos polares, tengo los ásteres, ¿sí? Son todas estas líneas que ustedes están viendo por acá, ¿sí? Que llegan a poca distancia que lo rodean. ¿Estamos? La célula, más allá de la máxima condensación de los cromosomas, la célula sigue siendo 2N4C y esta etapa es muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes necesitan realizar un cariotipo para estudiar los cromosomas, en esta etapa es la máxima condensación, es donde mejor se ven. Por eso acá se está realizando el cariotipo. ¿Sí? El cariotipo siempre, recuerden, se realiza en metafase. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿sí? Una vez que vemos esto, pasamos a la anafase, ¿sí? ¿Qué hicimos en anafase? ¿Sí? Claro, en realidad, si yo me pongo a verlo, ¿no? Piensen, vamos a hacer una celulita acá, algo simple. Fíjense cómo nosotros decimos, bueno, mira, yo observo,
¿Se acuerdan que proveníamos de eh, la metafase, ¿no? Donde veíamos los cromosomas con la máxima condensación en la placa ecuatorial. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? ¿Sí? En esta etapa, lo que es la anafase, se produce la separación de las cromátides hermanas. ¿Ven? Justo por acá, por el centrómero de un cromosoma. Y entonces lo que nosotros vamos a observar es que empiezan a migrar las cromátides hermanas para cada polo. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan ahora, en esta primera imagen, yo tengo dos cromosomas, ¿no? Si yo me voy a esta, ya tengo cuatro. Entonces esta célula en general, cuando uno lo ve, esta célula es 4N, 4C, ¿sí? Ahora, si yo vería esta propia célula, pero ahora la vería en cada polo, ¿sí? Esta célula en cada polo, ¿sí? Sería una célula 2N, 2C, ¿sí? ¿Por qué? Porque dupliqué la cantidad de cromosomas, ¿sí? O el número de cromosomas. ¿Está claro? Sí, esto ténganlo en cuenta. Sí, es algo fundamental que ocurre en lo que es la mitosis. Muy bien. ¿Por qué? Porque yo de acá, ¿dónde voy a ir? Me voy a ir directamente a lo que es la telofase, ¿sí? Donde todavía, claro, entró una célula 4N, 4C que tenía 2N, 2C en cada polo, y entonces a través de la citocinesis, que es la división del citoplasma, ahí realmente voy a separar a células hijas idénticas a la célula madre. ¿Sí? Entonces, fíjense el dibujito acá. Nosotros lo que vamos a tener que tratar de lograr, ¿sí? O lo que va a ocurrir acá es, ¿ven? Empezar a dividir lo que va a ser el citoplasma, eso se llama citocinesis. Fíjense cómo volvió a reapareció la membrana nuclear, reapareció el nucleolo, ¿sí? El ADN se desespiraliza, vuelve a transcribir, ¿sí? Es decir, el nucleolo desapareció ya en profase, volvió a aparecer en telofase, ¿sí? Y después, claro, se empieza a hacer ese surquito hasta que se divide en las células, ¿sí? Por división del citoplasma. Entonces acá me quedó dos células hijas, idénticas a la célula madre, con idéntico número cromosómico, con la misma cantidad de ADN, con la misma carga génica, para que pueda cumplir las mismas funciones. ¿Sí? Esto es fundamental. ¿Sí? Entonces ahí es donde yo terminé dando células hijas idénticas a la célula madre. ¿Sí? Fíjense, traten de revisarlo, ténganlo en cuenta, miren los dibujitos, ¿sí? Traten de marcar en los dibujos los acontecimientos importantes y nos estamos viendo para la próxima clase que va a ser directamente meiosis, ¿sí? Así que bueno, nos estamos viendo en la próxima, así que hasta luego. Nos vemos.